Hola, queridos. Estoy aquí para compartirles el resumen y mis apuntes sobre la charla de budismo que nos hizo Enrique. Y bueno, ya también deben haber tenido acceso a la charla sobre hinduismo, que ya también les mandé un resumen y este es un complemento entonces a eso, ya que vamos a encontrar estas dos vertientes, digamos, espirituales o de conocimiento del ser humano y especialmente el hinduismo como acercamiento a Dios, pero el budismo como conocimiento de la mente, porque uno de los temas esenciales del que nos habló Enrique es que el budismo no es una religión ni fue creado como una religión, ya que el budismo es más como un método, un sistema, una filosofía, una manera de conocer la mente y a través del manejo de la mente y de las emociones encontrar la iluminación. Entonces vamos a hablar aquí específicamente de dónde viene. Nos contaba Enrique que el budismo se remonta a 600 años antes de Cristo, en que un príncipe del clan Sakya en el norte de la India, en los límites entre India y Nepal, que había sido criado totalmente protegido, él se llamaba Siddhartha Gautama, cuando ya, digamos, deja de ser niño y entra en su etapa adulta, descubre que existe el sufrimiento. Él había sido criado en el palacio de su padre, donde no tenía conocimiento del sufrimiento, de la muerte, de la enfermedad, de la vejez. Cuando él llega a conocer que esto existe, él decide que él quiere encontrar un antídoto contra el sufrimiento y empieza una búsqueda a través de todos los caminos que existían en la época, viviendo esos caminos en forma exhaustiva, es decir, no superficialmente, sino entrando en cada uno de esos caminos a profundidad para buscar entender esa causa del sufrimiento y buscar ayudar a la humanidad y buscar cómo superar el sufrimiento. Practicó todas las disciplinas a las que tuvo acceso sin límites, sin encontrar la respuesta que él quería y decidió sentarse bajo un árbol al pie de una higuera y que no se iba a volver a levantar hasta que no encontrara las respuestas que él estaba buscando. Es ahí cuando él llega a la iluminación. Cuando él llega a la iluminación a través de una meditación prolongada, después de permanecer ahí sentado mucho tiempo, hace su primer discurso, empieza a tener personas que siguen su filosofía, que siguen su metodología. Y es la metodología también relacionada con vaciar uno su cántaro para que una vez que ese cántaro esté vacío pueda iluminarse. Entonces es como despojarse de todo lo que uno cree, de lo que ha creído, para llenarse de ese nuevo conocimiento, que es ese conocimiento espiritual que el budismo llama el nirvana, que es el estado de la mente cuando llega a ese nivel de realización. Entonces, ese nirvana no se puede explicar, no se puede definir, es un estado al que se llega a través de la experiencia. Y cuando el Buda se ilumina y hace su primer discurso, presenta las cuatro nobles verdades. Esas cuatro nobles verdades de las cuales nos hablaba Enrique son las siguientes. Primero, el sufrimiento es una condición que acompaña al ser humano en su tránsito por la vida. Es decir, el Buda afirma que el sufrimiento es inherente a la vida y que sufrimos no solamente por nosotros, sino por la humanidad, por los demás. Segundo punto, el dolor y específicamente también el apego es la base del sufrimiento. El deseo y el apego son las bases del sufrimiento. Esa es la segunda noble verdad. El tercero es el nirvana, es la extinción de ese sufrimiento y se llega a él cuando las personas se desprenden de sus apegos, se deshacen de ellos
Y la cuarta noble verdad es que existe un camino y ese camino permite extinguir el dolor y alcanzar la iluminación y liberarse de esas cadenas. Y ese es el camino que los discípulos del Buda empezaron a seguir y es el camino, digamos, del autoconocimiento a través de la meditación. Entonces, se encuentra que hay practicantes del budismo que se aíslan, por ejemplo, los yogis tibetanos practican en cuevas y a través de la autoobservación es como ellos van conociendo cómo funcionan sus emociones, cómo funcionan sus pensamientos, cómo funciona su mente y desde ahí empiezan a describir esa realidad de cómo llegar a ese silenciamiento de la mente para descubrir ese nirvana en el interior. Se diferencia el budismo del hinduismo en que aquí no hay prácticas de adoración, aquí no hay, digamos, la devoción a un dios, sino más como ese proceso del autoconocimiento. Tiene de coincidencia con el hinduismo la creencia en el samsara, que es la rueda de las encarnaciones, el ciclo de las reencarnaciones. Los budistas también creen en en la reencarnación. ¿Y cuál es el camino que los budistas buscan enseñar a sus, digamos, a las personas que quieren descubrir ese conocimiento? Es el camino de la rectitud, el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar, las rectas acciones, las rectas ideas. Entonces, ese Buda que a quien se llama también Sakyamuni y que fue, digamos, el que inspiró el budismo, enseña el camino recto y que a la vez también es el camino del medio, es decir, un camino que no es de extremos, sino un camino que busca la línea del equilibrio, la línea de la nobleza. Gandhi toma este camino. También el budismo se fue en contra de las castas, pero desafortunadamente ya sabemos que las castas siguen existiendo y que no las vamos a encontrar. Unos peldaños importantes que ellos tienen como premisas en el budismo es no matar, no mentir, no dejarse llevar por la lujuria, que es el disfrute sensorial, no dejarse llevar por la violencia, no dejarse llevar por la embriaguez. Entonces, es la rectitud en el corazón, no la rectitud de la mente, sino la rectitud afianzada en el corazón. Entonces, cuando el corazón no se perturba, cuando se tiene el manejo, el desapego de los deseos, el desapego de lo material, es más fácil que las personas experimenten esta realización. Cuando nosotros estemos allá y veamos los monjes budistas, pues vamos también a entender mucho más a fondo estos conceptos. De todas maneras, yo quiero compartir con ustedes un video que está en inglés, que espero que lo podamos ver para podérselos traducir, en donde vamos a ver lo que es estas ancestrales prácticas que hacen los monjes y que estas personas de esta zona del mundo han utilizado para descubrir y que en realidad han hecho un aporte inmenso a la humanidad. Hoy en día, por ejemplo, el Dalai Lama es un ser que aporta muchísimo a los campos de la inteligencia emocional en las universidades como la Universidad de Harvard. El Dalai Lama, quien vamos a conocer, está presente. Entonces, gracias por escucharme y estaremos en contacto para nuestro viaje.